bienvenidas a su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Amados hermanos de la Iglesia Cristiana Discipular, les habla Belinda Ramírez y hoy les traigo un mensaje acerca del pecado y comenzaremos reflexionando sobre qué es el pecado. Es el incumplimiento o desobediencia a un mandamiento o de la ley, y es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo, es decir, que nos aparta del camino de la integridad, que falta a lo que es debido también. Entonces entendemos que el pecado es el alejamiento del hombre a la voluntad de Dios. Y el origen de la palabra pecado viene directamente del latín peccatum, que significa delito, falta o acción culpable. Y si revisamos etimológicamente el significado de esta palabra, encontramos que significa errar el blanco. Y esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos estamos desviando de lo que hubiera sido correcto hacer. Y sabemos que la ley suprema de nuestro Dios fue establecida desde el inicio de los tiempos, cuando Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto lo encontramos en Génesis 2:17. Pero de acuerdo a la Escritura, ellos desobedecieron a este mandato y entraron en pecado, y a este se le conoce como el pecado original de la humanidad. Y esto es lo que provocó que el hombre comenzara a desviarse de la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, cada vez que pecamos, esto es lo que nos pasa. Seguimos y seguimos alejándonos de la voluntad de nuestro Dios. Nos alejamos de su propósito divino, del diseño que Él programó para nuestra vida. Y es así como comenzamos a perder la bendición. Y luego nos preguntamos: pero Dios, ¿por qué no nos bendice? ¿Por qué todo me va mal? Y la verdad es que es porque el pecado nos ha alejado de nuestro Creador. Los invito a ir a la primera epístola del libro de Juan, capítulo 3, verso 4, donde leemos que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, quiere decir que el pecado es todo eso, que no dejamos de hacer, aún sabiendo, hermanos, que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y desobedecemos a Dios cuando hacemos caso omiso de sus mandamientos y entramos entonces en una actitud de rebeldía. Y estar en rebeldía es estar en contra de la autoridad de nuestro Dios, en contra de la obediencia, es estar en oposición, porque la rebeldía contamina nuestra mente, contamina nuestra alma, y esto nos lleva a la desobediencia, y la desobediencia nos lleva al pecado. Entonces, esto nos lleva a la siguiente reflexión: ¿y qué provoca el pecado? Entonces, la respuesta la encontraremos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, y les invito, hermanos, a abrir sus Biblias y leer conmigo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La palabra del Señor es clara, hermanos, y si no hacemos lo necesario para apartarnos del pecado, no tendremos vida eterna, como lo dice su palabra. Es decir, que si seguimos permitiendo que el enemigo tome el control de nuestras mentes, que tome el control de nuestro corazón, si seguimos mintiendo, si seguimos dándole cabida a todas esas cosas que a veces parecen simples, como el chisme, la mentira, el alcohol, seguimos colocando nuestros deseos y placeres en el lugar que le corresponde a nuestro Dios. Y si seguimos pensando por qué mi vecino tiene mejores cosas que yo, y si seguimos permitiendo la entrada del pecado a nuestra vida y de todo lo que no agrada a nuestro Dios, estaremos, hermanos, muy lejos de su bendición y entonces encontraremos la muerte. Por eso es importante que tratemos de alejarnos de todas estas cosas. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión, que es cómo lograremos alejarnos del pecado. Les invito ahora a leer el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 27. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esto quiere decir cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra actitud pecaminosa. Y esto lo podemos hacer solamente cuando tomamos la decisión, cuando hacemos sacrificio y cuando tomamos la responsabilidad de nuestros actos. Es importante, hermanos, tener una verdadera actitud de arrepentimiento, porque sólo así obtendremos la voluntad y la fuerza para abandonar el pecado y poder agradar a Dios, permitiendo que su propósito sea cumplido en su vida y en mi vida. Recordemos que despojar implica renunciar, implica dejar de hacer todo lo que no es agradable a Dios, y esto implica apartarnos de todas esas situaciones que nos colocan en una posición frágil, en una posición débil, que nos incita posteriormente a pecar. Y para esto se requiere, hermanos, de una determinación y comenzar sobre todo a poner límites en nuestras vidas.
y esos límites solo los podremos enfrentar con la ayuda y con la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a ir al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, donde nos dice que ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor por su palabra. No debemos permitir entonces que ninguna parte de nuestro cuerpo sea instrumento para pecar. Todo lo contrario, debemos entregarnos y consagrarnos completamente a Dios para hacer lo que es correcto, para honra y gloria de Él. Entonces, no nos alejaremos del pecado, hermanos, si no decidimos tomar la decisión de hacerlo. No nos alejaremos del pecado si continuamos manteniendo la presencia del Espíritu del Señor con nosotros. Debemos continuar fortaleciendo nuestro espíritu entonces, leyendo la Biblia, orando para recibir fortaleza y viviendo en santidad. Así pues, los invito nuevamente a abrir las Escrituras en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que con el amor y la fortaleza que recibimos de nuestro Cristo, hermanos, tendremos la determinación para alejarnos del pecado. Y es decir, nos alejaremos del pecado, pero de la mano del Señor. Y nuestra última reflexión es: ¿qué espera entonces Dios de nosotros? Que vivamos en santidad. ¿Y cómo logramos vivir en santidad? Entregando las riendas de nuestra vida a Él solamente, entregándole todos los aspectos de nuestra vida. Pero no podemos vivir en santidad sin oración. Podemos pensar que cuánto tiempo dedicamos a nuestras cosas cotidianas y cuánto tiempo dejamos para hablar con Dios en nuestro día. Cuánto tiempo dejamos para meditar en su palabra, hermanos. Muchas veces gastamos nuestro tiempo en cosas innecesarias, en cualquier actividad que no nos permite acercarnos ni vivir una vida conforme a la voluntad que el Señor nos ha preparado, ¿verdad? Entonces, así como Pablo dijo que él no había llegado a la meta, ni que fuera perfecto lo que él estuviera haciendo, lo vemos en Filipenses 3, versículo 13, y nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Y recordemos entonces que Dios nos dio leyes para hacernos, que nos sometamos a su voluntad, pero estas leyes no fueron para hacernos caer en todo momento y para hacernos sentir que somos incompetentes o que nunca vamos a poder cumplir su voluntad. Dios, hermanos, nos dio estas leyes para recordarnos que sin Él somos nada. Así que en este mismo espíritu de obediencia les invito a orar. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti, Señor, para bendecir tu santo nombre, para agradecerte por la vida que nos fue otorgada, por el favor de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos este precioso momento
y compartir tu hermosa palabra, Padre. Gracias porque hoy comprendemos que separados de ti no somos nada. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús para limpiarnos del pecado y para restaurar nuestra relación contigo, Señor. Hoy queremos, Padre, hacer un compromiso contigo. Queremos comprometernos a vivir, Señor, en santidad. Queremos apartarnos de todo lo que no es de tu agrado. Queremos consagrarnos a ti, Señor. Queremos agradarte cada día, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a romper toda cadena de pecado que limita que hoy nos acerquemos a ti y que limita que tus bendiciones fluyan en nuestras vidas y en nuestras familias. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Ven y toma el control para que podamos agradarte, Señor. Aleja de nosotros todo pensamiento y sentimiento de impureza, Padre. Danos la fortaleza necesaria para poder soportar cualquier tentación que venga del enemigo. Hoy rompemos, Señor, toda cadena de pecado, cadena de amargura, de enfermedad, por el poder de la sangre de Jesús. Hoy declaramos que ya no somos esclavos del pecado ni del temor. Declaramos que somos tus hijos y que nos apegamos a tu palabra, a tus mandatos, para vivir en agrado y en santidad a ti, Señor, para alcanzar la vida eterna que por gracia nos ha sido otorgada. Hoy también, Padre, declaramos que el enemigo ha sido derrotado en el nombre de Jesús y que ya no tiene más potestad sobre nuestras vidas ni sobre nuestras almas. Y con corazones arrepentidos, Señor, también hoy depositamos en tus sagradas manos toda necesidad que exista en la vida de mis hermanos. Tú las conoces, Padre, y sabemos que ya tienes la respuesta. Oramos por los pastores Noé y Maribel para que sean fortalecidos cada día y que también puedan desempeñar esta hermosa tarea que tú les has confiado. Declaramos tu bendición sobre ellos y sobre cada miembro de la Iglesia Cristiana Discipular. Y tú que escuchas este mensaje y que aún no rindes tu vida a Jesús, también te invito a orar así. Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que te levantaste de los muertos, resucitando al tercer día. Hoy te pido con humildad que perdones mis pecados y que reines en mi corazón. Revísteme con tu gracia, Señor, y lléname con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén.